Ok, vamos a lo que hoy nos convoca. Justamente en este año que lo íbamos a celebrar en grande, que esperábamos la novena ejecutada en distintos lugares, el mundo entero se estaba preparando para celebrar a este gigante de la música. Y de pronto llegó la pandemia y por lo tanto nos tuvimos que quedar con la novena online y con muchas de las celebraciones que estaban proyectadas que quedaron a medio camino porque se habían hecho algunas digamos, instalaciones y se habían presentado, evidentemente habían salido las monedas conmemorativas de los 250 años de este genio. Un genio que además había sido recordado en el tiempo, justamente para este año se había hecho este set, digamos, de estampillas nuevas, que también acompañaban a las múltiples que existían en todas partes. O sea, si nosotros vemos hasta China, o sea, China, digamos, Rusia, también lo ha tenido siempre en la retina. Aquí vemos la estampilla de China, pero lugares tan raros como la República de las Maldivas, ¿ya? O sea, efectivamente Mongolia, o sea, ha sido reconocido por todas partes. Aquí vemos la India, eh, Slovensko, y aquí de alguna manera podemos ver Rumania, lo que era Checoslovaquia, porque Austria, por supuesto, Austria fue un lugar donde va a pasar gran parte de su vida, ¿ya? Este compositor alemán, pero que efectivamente va a vivir su vida en Austria. Japón, como pueden ver, o sea, efectivamente ha sido recordado en todas partes, en todos los continentes. Senegal, ¿ya? Y que efectivamente Guernsey, o sea, es más, incluso aquellas pequeñas islas, el Togo, Nigeria, incluso aquí puse una, Mozambique, y también hay una de México, o sea, Latinoamérica también, ¿ya? Básicamente lo que quiero mostrar con esto es que es un gigante que ha sido y es, de alguna manera, podríamos decir, el mismo patrimonio de la humanidad. El más celebrado de los músicos. Y es más, aquí hay una paradoja. El gran músico por excelencia, eh, sordo, ya que no condice, porque claro, el músico podrá ser a lo mejor ciego y suple su falta de sentido a través de la música, o podrá ser, digamos, tener un problema físico, pero tener precisamente ese sentido que implica el poder sentir y escuchar la música, el oído con problemas, es algo que hace que sea aún más impactante su figura. Pareciera ser que efectivamente esto es lo que se ve tocado directamente por la mano de Dios. Había sido conmemorado ahora, como les decía, y esto se hizo en Bonn, la ciudad natal, donde además va a vivir su primera etapa de la vida, hasta, digamos, los 19 años, donde finalmente después a los 20 años ya se va a ir, pero efectivamente va a vivir la primera etapa de su vida en esta ciudad y se había hecho toda esta instalación con múltiples Beethoven. Pero además vemos que la cultura popular también lo toma, o sea, en muchos lugares de distintas partes del mundo hay graffiti que toman la figura de Beethoven, particularmente el cuadro más famoso y también stencil, como vemos en distintas murallas en el mundo. Pero este en particular me detengo aquí porque este es nuestro. Este está en la calle Monjita, casi llegando digamos, a topar con, con el fondo, con la calle en el fondo de- del Museo de Bellas Artes, y está precisamente en ese barrio bohemio, y cuando uno baja por Monjita se encuentra con este mosaico hecho que está ahí, que yo recordaba porque nosotros le hicimos el libro a la Cámara de Comercio de Santiago, entonces nos tocaba pasar caminando por ahí, lo tenía bastante claro que estaba ahí. Así que también aquí en la cultura popular y entre medio de los rayados del centro está este homenaje, podríamos decir, a este gran compositor, director de orquesta, pianista, profesor de piano, y que efectivamente, bueno, alemán, que es la frontera entre el clasicismo y el romanticismo. Algunos dicen que es el último clasicista, porque de alguna forma va a ser parte de ese mundo y va a generar un cambio que va a
impedir que el clasicismo pueda seguir desarrollándose de ahí en adelante. Otros dicen que es el primer romántico, ¿ya? Y efectivamente es las dos cosas. Es el último clasicista y es también el primer romántico. Y un romántico con gran ímpetu, porque efectivamente esa idea del movimiento romántico, y hoy día vamos a entrar en todos estos cambios filosóficos, políticos también, que van a marcar evidentemente el camino de esta música, pero el romanticismo va a ser una reacción principalmente al excesivo racionalismo, y va a poner a los sentimientos en una primera línea. Y hay que tener bastante claro que en particular este movimiento va a calar muy profundamente en Beethoven, quien va a estar principalmente lleno de sentimientos y reacciones. Es precisamente esa rabia que él va a tener, la rabia activa, la ira de alguna forma de perder su oído. Y yo creo que gran parte de su gran genialidad tiene que ver precisamente con este problema físico que él va a tener que vivir, porque lo que él va a ser tomar la música, y de hecho él se va a salvar desde la música, en algún momento de su vida, incluso él va a preguntarse si perder el oído no lo puede llevar o sea, de hecho, va a ir hacia la desesperación y se va a preguntar si vale la pena vivir, o sea, se va a preguntar si vale la pena quitarse la vida, y va a decidir que no se va a quitar la vida y que se va a salvar desde la música. Y entonces, no oyendo la música, va a decidir racionalizar la música y trasladarla a su mente. Y de alguna manera, en ese minuto el que él toma esa decisión y que va realizando este cambio, va a generar que deje de oír con el oído exterior y comience a oír con un oído interior. Y por lo tanto, que llegue a ese momento cúlmine de todo artista, que es dejar de ver tal y cual con el ojo externo y entrar a ver con ese ojo interno. Eso que ya Hildegarda de Bingen, muy temprano en la Edad Media, mencionaba y decía que sus visiones no los veía con los ojos externos de su cuerpo, sino que con eso que posteriormente va a hablar la Victoria Cirlot, ese ojo interior que es propio de los artistas. Y ahí en gran medida radica esta gran genialidad. Él es una vía turbulenta de lucha, de pugna entre, de alguna forma, digamos, unas pasiones, emociones constantes que se van a enfrentar en forma permanente con una muralla y que va a tener que buscar cómo solucionar. Y eso explica esa genialidad. Él mismo decía que la música era lo que mediaba entre la vida espiritual y de alguna manera la vida sensorial, la vida sensual, los sentidos y el espíritu. La música conecta al espíritu. Es más, el propio Stephen Fry, actor británico, en un momento cayó en una depresión profunda y estuvo bastante alejado de las tablas y del teatro. Y él va a decir en una entrevista que Beethoven lo salvó. Sí, claro, Beethoven lo salvó, como la música de Beethoven salvó a Beethoven mismo. Efectivamente es la expresión de la lucha interior por intentar salir adelante. La vida, en el fondo, sin música, en el fondo, que hable al corazón, es de alguna manera lo más especial que puede existir. Este es un dibujo que hace Salvador Dalí respecto, eso se llama el cráneo de Beethoven. Y precisamente sí, eso es de alguna manera múltiples pasiones y emociones en conjunto, con además la imposibilidad de poder escuchar, que se va a trasladar a esta, digamos, esta racionalización de la música misma, porque él va a escuchar la música literalmente en su cerebro, él va a terminar comprendiendo la música, y por eso va a terminar al final, porque vamos a ver que Beethoven
va a tener distintos periodos, un periodo temprano, que es más cercano al clasicismo, un segundo periodo, que es un periodo donde va a estar su mayor genialidad, pero es donde ya aparece su problema al oído, y por lo tanto ese problema al oído va a manifestar el cambio en su propia música, y posteriormente un último periodo que es donde está totalmente y completamente sordo, y es donde va a componer probablemente sus obras más geniales. De hecho, en sus últimos música, digamos, final de su vida, que es música de cámara, que son cuartetos, digamos, para cuerda, va a lograr crear incluso una música adelantada a su época, una música moderna, que el propio Stravinsky va a considerar que es siempre moderna, no va a ser entendida en ese minuto por la gente de su tiempo, que van a alegar que es inejecutable, y por lo tanto Beethoven, que no tenía muy buen temperamento, por lo mismo, por esta misma situación, o sea, pensemos que si esa era su cabeza, cómo eso se expresaba en su relación con la gente, evidentemente no era alguien que tuviera muy buen genio, y por lo tanto va a terminar diciendo, quiero que lo toquen exactamente como está escrito. Y eso va a implicar que los propios músicos tengan que aprender a ejecutar algo que nunca habían ejecutado, y eso va a entrar en la música de ahí en adelante y va a cambiar la música para siempre. O sea, quien quiebra la música, quien termina con el clasicismo, va a ser él. Y quien abre la puerta a esta nueva música romántica que trae consigo la expresión, el romanticismo, no solamente es la rebelión de los sentimientos, sino que es la rebelión con respecto a la identidad personal del ser humano. Es la gran rebelión que pone al yo en la primera plana. Poetas como Wordsworth son los primeros en hablar de yo siento, yo camino sobre el, digamos, el jardín y me encuentro y siento algo frente a los narcisos que veo digamos, en el campo. Y el propio Coleridge va a decir que la imaginación es el grito profundo del alma de yo soy. Bueno, eso es precisamente lo que Beethoven va a explicitar ahora desde la música. Yo soy. Y su música es la voz de él. Sus distintas composiciones van a tener conversaciones donde los distintos instrumentos hablan y se contestan, donde además hay ciertas melodías que se perpetúan en sus distintas obras y por lo tanto representan, digamos, esas ideas que él tiene en la cabeza y se va contestando. Y va a tener por una parte tormenta, efectivamente, estas rabias interiores y luego va a venir la esperanza. Y por eso, de alguna manera, esta música romántica, como se determina, generalmente se habla de que el romanticismo vuelve a los parámetros musicales de la época medieval, que apelaba a las emociones, que apelaba a los sentimientos, y que efectivamente la música medieval buscaba completar el alma completa, llenando las emociones y los sentimientos. La música clásica del clasicismo, de alguna manera, va a ser una música que va a acompañar y que de alguna forma se va a centrar, y aquí tenemos que entender que es el racionalismo lo que está detrás, en patrones que se repiten y que producen armonía y que producen de alguna manera seguridad. Y no solo seguridad, sino que placer. La armonía produce placer. Y por eso cuando uno pone digamos, a los clasicistas y se pone a trabajar, no hay problema, pasa a ser un pattern que te acompaña y uno puede concentrarse en otra cosa. El gran problema con lo que es el pattern de la música medieval, que vuelve con el romanticismo, es que apela a las emociones, apela a digamos, a esa emocionalidad que tenemos dentro y despierta sensaciones en nosotros que hace que tengamos que concentrarnos en la música. El propio Beethoven cuando componía se enojaba porque consideraba que había que concentrarse, y es más, cuando él estrena alguna sinfonía, incluso da vuelta que se estrene primero la del número posterior en relación a la del número inferior, porque unas requieren más concentración, requiere un acto intelectual. Y esa es la razón por la que si uno pone a Beethoven de fondo y quiere trabajar, probablemente no va a poder trabajar bien. Si pone a Wagner, no va a poder trabajar, porque esa música apela a todo nuestro ser y por lo tanto obliga a tener que concentrarse intelectualmente en la música misma, que es lo que no hace la música del
clasicismo. Así que esta cabeza que nos muestra Dalí me parece absolutamente decidor. Entonces, algunos dicen que sí, que es el último representante de este clasicismo que venía del racionalismo, con estos patrones que se instalan y que se repiten en la misma música, en una armonía, podríamos decir, constante. Incluso, y aquí vamos a ver que Beethoven sí va a tener la influencia por el lado desde Bonn, de Bach, incluso en Bach, desde el arte de la fuga, que implica una aplicación también en el sentido matemático, ¿ya? Pero vemos que dentro de los últimos clásicos estaban, digamos, clasicistas, aquí tenemos a Christoph Gluck, por otra parte, evidentemente a Haydn, de quien va a deber muchísimo, va a ser pupilo de Haydn en algún minuto, y obviamente Wolfgang Amadeus Mozart. Van a coexistir en un minuto, de hecho se van a hasta conocer. Él cuando hace su primer viaje a Viena, siendo jovencito, conoce a Mozart y Mozart queda muy sorprendido de él y dice que él va a generar, en el fondo, va a hacer historia dentro de la música. 32 sonatas para piano, música de cámara entre 1 y 8 miembros, tiene varias cosas, sobre todo en el final de su vida, va a dedicarse a este Beethoven más íntimo, podríamos decir, conciertos en el fondo para piano, violín, triple, música sacra, tiene 2 misas y un oratorio, una ópera, ya, que además va a corregir en su vida y que va a cambiar, en el fondo de llamarla Leonora primero, ¿no es cierto?, a llamarla Fidelio finalmente, pero además su concepción de Leonora era una concepción mucho más, podríamos decir, racional, intelectual, que no condecía con lo que generalmente la ópera esperaba, le faltaba teatralidad y luego la va a remozar, pero a pesar de remozarla, es una ópera que tiene poca acción en relación a otras obras, sobre todo si lo comparamos con la ópera italiana que se va a terminar imponiendo. Hay un ballet, una música de ballet que va a hacer, y incluso hace algunas músicas para obras teatrales, y lo más importante, que evidentemente lo va a marcar, sus 9 sinfonías. Desciende de una familia que viene de Brabante, su abuelo eran en fondo campesinos de esta zona de Brabante que se van a trasladar hacia Bonn. Y la ciudad de Bonn es bien importante porque es una ciudad que está relativamente cercana en muchos aspectos con la influencia básicamente de, digamos, de la frontera y del mundo francés. Muchas de las ideas intelectuales de esta época van a llegar con más rapidez y más, digamos, fluidez a el sector de Bonn. El abuelo va a ser un hombre musical y por lo tanto él viene de una familia musical. El abuelo va a ser un músico conocido, que de hecho va a terminar siendo director y maestro de la capilla de la orquesta del príncipe elector de Colonia, y un hombre que de alguna manera, de hecho, el propio Beethoven va a considerar que él heredó este talento musical de parte del abuelo. Este abuelo se va a casar con María Josefa Pohl, que de hecho era del mundo hispano, y por lo tanto hoy día varios dicen que la abuela española en realidad era como catalana, ¿ya? De hecho, ¿ya? Y que los padres también, digamos, de ella tenían ciertas vinculaciones con el mundo musical. Y aquí evidentemente van a ser los organistas los que van a ser los testigos, y rápidamente van a tener 3 hijos, una es María Bernarda Ludovica, luego Marcus Josephus, y que va a morir, y Johann, que es este padre de Beethoven. ¿Ya? Johann van Beethoven también va a ser músico, pero a diferencia del padre, que el abuelo en el fondo, que era genial, el padre era un músico relativamente mediocre, va a ser profesor, le va a enseñar, de hecho, a su propio hijo, pero no va a ser digamos, un alguien exitoso en el mundo de la música. Se va a casar con María Magdalena Keverich, ¿ya? Y obviamente estos van a ser los padres digamos, de Beethoven. ¿Ya? Él también va a ser, como les dije, músico y parte de la corte, sí, vinculado principalmente por el padre, ¿ya? Y van a tener varios hijos, muriendo el primero, que el primer hijo que va a nacer, y era bastante común que los niños morían. El primer hijo se va a llamar Ludwig Maria van Beethoven, y que va a morir al poco tiempo, y finalmente después de esto van a ser
el que va a ser en el fondo Beethoven, que van a ser en 1770, que le van a poner el mismo nombre, pero cambiándolo un poco, ¿ya? En el fondo le van a hacer una variación, pero era muy común que le pusiesen el mismo nombre de los fallecidos, en el fondo, a los hijos que venían después. Esta es una representación, evidentemente, del siglo XIX. Vemos que hay una línea clara de lo que es el movimiento estético, así que esto es de finales del siglo XIX, con este nacimiento de Beethoven, donde ya las musas del arte y de la música y los coros de Los Ángeles, podríamos decir, acompañaban este nacimiento. La casa en Bonn, donde va a permanecer en el fondo por 22 años, ¿no es cierto? Es hoy día un museo y luego después en su vida se va a ir a Viena. Va a ser bautizado como Ludovicus van Beethoven, Ludwig van Beethoven. ¿Ya? Efectivamente tenemos el acta de bautismo, que es el 17 de diciembre, y se calcula que probablemente debe haber nacido el día anterior. ¿Ya? Van a tener varios hijos más, pero no van a sobrevivir todos. Caspar va a ser uno, digamos, de los hermanos, y Niklas va a ser otro de los hermanos que van a aparecer en el fondo en la vida digamos, de Beethoven. Ahora, el padre va a estar muy sorprendido de que este niño tiene habilidades musicales y va a querer que sea un otro Beethoven, o sea, otro Mozart, y que evidentemente además se sorprendía de que Mozart daba conciertos desde muy temprano, y esto va a hacer que él se proponga de que su hijo haga exactamente lo mismo y va a comenzar a enseñarle piano y órgano desde muy temprana edad con gran exigencia. Algo que es bastante impresionante ver de que el niño no haya desarrollado un odio a la música en vez de un amor, pero porque lo obligaba incluso a levantar en la noche, y vamos a ver que la infancia de Beethoven va a ser bastante terrible en ese sentido. Además, el padre era bastante bueno para tomar, lo que hacía que fuera además un hombre bastante violento, eso va a hacer que incluso va a terminar perdiendo su puesto dentro como músico de la corte. La madre, por otro lado, era una madre cercana, Ludwig la quería muchísimo, es más, la llamaba su mejor amiga, pero tampoco defendía a Beethoven para nada. O sea, es algo que muchos de los biógrafos se preguntan, el por qué, y aquí hay que comprender también la época y la mentalidad de la época que lleva un poco a esta actitud bastante negligente de parte de la madre. Entonces, el padre alcohólico, exigente, que además va a empezar a vivir de las presentaciones también de su hijo, o sea, podríamos decir en términos de hoy día, explotaba bastante al niño y tampoco lo trataba bien. Y como vemos aquí en estas representaciones, que evidentemente son libros del siglo XX, tal vez de niños, lo despertaba en la noche cuando llegaba con amigos para que presentara. De hecho, a los 7 años, un poco copiando la idea de Mozart, hace su primera presentación en público en Colonia, ¿ya? Así que aquí vemos el aviso digamos, de esta presentación. Y así va a empezar a recibir también clases, aparte del padre, de Christian Gottlob Neffe, que le va a empezar a orientar en la composición y también en todo lo que es el órgano, y por lo tanto a los 11 años va a publicar su primera obra. Y aquí es importante decir que mientras el padre quería que él tocase las partituras que tenían, a Beethoven desde muy pequeño le gustó improvisar, y por lo tanto tomaba la partitura y hacía variaciones. Y una de las cosas que él va a empezar a hacer es precisamente a jugar con la música, y se va a convertir en el fondo en su gran entretención. Por eso no es raro pensar que a los 11 años lo primero que haga son estas variaciones. Aquí tenemos este retrato de Beethoven cuando tenía 13 años, así que nos podemos imaginar cómo se veía, y va a ser precisamente Neffe el que lo va a primero ensalzar y va a plantear de que si continúa como ha comenzado, se convertirá seguramente en un segundo Wolfgang Amadeus Mozart. Y efectivamente vamos a ver que al año siguiente ya, digamos, va a ser contratado por el príncipe elector de Colonia, Maximiliano Francisco, que el propio Neffe, que era este tutor que él tenía, lo va digamos, a apoyar para que sea intérprete de viola y, en el fondo, orquesta en
en la corte. Y aquí va a conocer algunas familias que van a empezar a pedir que haga, en el fondo, les haga clase, y van a aparecer los primeros mecenas que van a ser fundamentales para Beethoven en su vida. El primero va a ser este conde Ferdinand von Wallstein, ¿ya? Que de hecho lo va a apoyar, va a creer en él, va a contratarlo como tutor, pero también lo va a apoyar para que viaje a Viena, ¿ya? Y para que y le va a cubrir los gastos de este primer viaje. Principalmente lo que quería Wallstein era que este joven pupilo, apoyado por él, se encontrara, ojalá, con Mozart, y un poco ver cuál era la opinión de Mozart. Así que imaginémonos, este joven va a partir a Viena y efectivamente se va a encontrar con Mozart, quien va a quedar bastante sorprendido frente a esta capacidad que tenía el propio Beethoven de hacer, en el fondo, variaciones sobre distintos temas. Y Mozart habría dicho: recuerden su nombre, este joven hará hablar al mundo. Y precisamente en este primer viaje se va a empapar de este mundo de la ilustración. La ilustración va a ser un movimiento que se va a dar en distintas dimensiones, en distintos lugares. Por una parte está la ilustración de corte escocés, que va a estar dentro de las instituciones, dentro de las universidades, dentro de la Iglesia de Escocia. Y por otro lado, la ilustración francesa, que va a ser la ilustración continental, que va a marcar también a lo que va a ser Viena, y lo que va a ser también Alemania, que va a ser una ilustración que va a surgir al margen de la universidad y en contraste con la universidad, en particular en lo que van a ser las academias y los salones. Este es el periodo de los salones intelectuales, que de alguna manera no solamente redefinen las ideas en el ámbito, podríamos decir, de la filosofía política, sino que también desde las artes redefinen el modo de hacer arte y se reúnen y evidentemente van a consumir todos estos salones, todos estos encuentros privados, música. Y por lo tanto, el clasicismo particularmente va a vivir de esta misma situación, ¿ya? Estos encuentros intelectuales que además van a combinar el arte, la intelectualidad, con la visión racionalista que había comenzado a imperar, digamos, que había gatillado el movimiento científico. Y por lo tanto también en estos encuentros de corte, todo lo que eran experimentos científicos, invitar a científicos, era parte, digamos, de este mundo. Es más, desde la ilustración escocesa se había producido un cambio importante que además va a generar digamos, un germen diferente en lo que es la ilustración de corte alemán, porque la ilustración escocesa, yo dije que es dentro de las universidades y dentro de lo que es en el fondo la Iglesia de Escocia, pero además va a tener un énfasis en el individuo, en todo lo que es la persona, digamos, el individuo y la libertad, el concepto del propio Hume, que hasta el conocimiento es individual, va a ser tomado por el filósofo Immanuel Kant. Y por lo tanto vamos a ver que lo que se produce en Alemania es una especie de híbrido, y eso va a explicar que el origen del movimiento romántico sea precisamente en Alemania, ese concepto de que el conocimiento es individual, de que cada persona conoce en forma diferente, va a ser el gran gatillante intelectual para lo que va a ser este germen de este movimiento que se va a gestar en Alemania, con este componente que venía de la ilustración escocesa, que tenía énfasis en la libertad y en el individuo como ser, digamos, distinto, y con la posibilidad de, si el conocimiento es individual, ¿por qué el arte no puede serlo? Si yo conozco distinto a como conoce cada persona, porque cada uno tenemos un aquí y una ahora, y no se puede conocer la realidad en sí, eso significa que no puede haber una sola forma de arte, tiene que haber múltiples formas que son las de cada individuo. Y por eso me detengo en esta figura de Kant, porque estas son las bases fundantes de lo que va a ser la ilustración, por una parte, alemana, y posteriormente, desde ahí, va a ser el origen de lo que va a ser el movimiento romántico alemán, que va a cambiar el arte, que va a cambiar la visión de mundo y que va a crear definitivamente el concepto de modernidad. Entonces, aquí es donde tenemos que insertar figuras como Schiller,
como Goethe, que también van a ser contemporáneos de Beethoven. Y aquí tenemos que meter también a Beethoven con esta mirada, que es una mirada filosófica distinta de lo que es el mundo. Es más, su madre se va a enfermar, de hecho va a tener tuberculosis, le van a pedir que vuelva a Bonn, así que va a tener que dejar Viena en esta primera etapa, va a volver a Bonn, finalmente su madre va a morir y por lo tanto van a quedar él y sus hermanos con el padre además va a caer en una depresión y si ya antes era bueno para la bebida, ahora va a quedar aún peor, incluso va a terminar siendo detenido, va a terminar siendo encarcelado, y en un minuto Beethoven va a decidir, tiene 19 años, que él no puede mantener esta situación y le va a escribir en el fondo al elector de Bonn, que era el que le pagaba el salario al padre, de que él exigía de que la mitad del salario de su padre se la entregara directamente a él, porque él iba a ser el guardián de sus hermanos. ¿Ya? Y por lo tanto, desde ese momento, él decide que el padre no sirve absolutamente para nada y que él se va a hacer, en el fondo, cargo de los hermanos. Y por lo tanto se dedica, aparte de la mitad del salario que va a empezar a recibir, que además el elector va a encontrar que esto es digamos, una demanda bastante lógica, va a empezar a hacer clase y va a empezar a hacer, en el fondo, distintas presentaciones para lograr mantener a sus hermanos y por lo tanto se va a dedicar principalmente a hacer clases de piano y de distintos instrumentos. Y aquí se va a empezar a vincular también con distintas personas que van a querer apoyarlo y que van a ver en él una figura genial. Y le van a encargar una obra que no va a ser ejecutada en este momento, le van a encargar que escriba una cantata, estamos hablando de un joven de 20 años, una cantata por la muerte del emperador José II y por, en el fondo, la ascensión de Leopoldo II. Y aquí él va a hacer esta es la única gran obra política, independiente de que todas sus obras tienen un cierto componente, pero esta es una obra netamente política, donde él plantea desde la música el espíritu modernizador de, en el fondo, los Habsburgo, el corazón de esta ilustración que había tomado en el fondo José II, estas ideas de la razón, de la libertad, del progreso, donde además él muestra, no solamente ensalzar ese nuevo mundo, sino que esta cantata representa el despedir el viejo mundo. Y por lo tanto, él ensalza todas estas ideas, en el fondo, aristocráticas, que ahora se estaban perdiendo. Idealiza de alguna manera esta época de oro aristocrática. Esta obra que él va a componer no se va a representar, la va a hacer, la va a entregar y no se va a ejecutar, y después de que ya Beethoven es famoso, va a ser valorada, y este es un Beethoven temprano, que es mucho más cercano a todo lo que es el clasicismo dentro de la música. Y precisamente él compone esta obra en un momento en que están sucediendo grandes cambios. En 1789 había estallado la Revolución Francesa, y recordemos que Bonn es muy cercano a Francia, la revolución que había iniciado con estos ideales, podríamos decir, de libertad, fraternidad, ¿no es cierto?, igualdad y de alguna manera la hermandad humana, el bien y el progreso, había terminado desmadrándose por otra parte, había terminado, digamos, matando al propio rey, a la reina, y luego había caído en múltiples excesos que muchos ideológicamente consideraban justificados. La revolución pretendía ser fundante, pretendía ser cambiar definitivamente el mundo. Es más, se había terminado estableciendo una república en Francia y junto con la república se había decidido comenzar una nueva era que además terminaba con la era cristiana y se instauraba en el fondo esta era republicana, contando ese año como el año 1, terminando con la semana, porque tenían una idea religiosa por detrás, por lo tanto, instaurando una nueva era de un mundo laico, podríamos decir, de un mundo deísta, con un Dios que creó el mundo, pero que se fue y que el mundo está a cargo definitivamente del hombre. Evidentemente que todas estas ideas van a tener influencia importante sobre
Principalmente comprendamos que las ideas filosóficas siempre van a tener un primer receptor que son los artistas. Los artistas perciben esos cambios y son capaces de expresar esos cambios. Es esa la sensibilidad artística de poder determinar como con un termómetro los cambios del tiempo. Y evidentemente que el propio joven Beethoven se va a ver bastante entusiasmado, como muchos de los artistas, con el comienzo de la Revolución Francesa, y va a ser no sino hasta que la propia revolución muestra por una parte los horrores y posteriormente se comienza a ver que todo esto no es simplemente progreso, que también es retroceso, cuando algunos artistas van a retroceder. Pero en este minuto el joven Beethoven está fascinado con estas ideas y mucho se ha escrito respecto a la influencia de estas ideas en su propia persona y también, evidentemente, en su propia obra. Va a tener algunos de sus, digamos, de sus mecenas que lo van a apoyar, van a estar la familia Bröning. Aquí él va a ser tutor de Eleonor von Bröning, que va a ser probablemente la primera persona de la que Beethoven va a creer haber estado enamorado. Beethoven va a ser un enamorado, porque tiene las pasiones, digamos, muy a flor de piel. Él es, así como va a ser irascible en su vida, va a ser un enamorado. Pero muchas veces va a confundir esa emoción con el verdadero amor. De hecho, nunca va a llegar, su vida amorosa va a ser también una vida tormentosa. Y claro, él se va a fijar muchas veces en mujeres que no van a ser de, digamos, de su misma situación social, en un mundo donde todavía las rigideces del mundo aristocrático eran inmensamente, digamos, imposibles de sortear, y por lo tanto este podríamos decir va a ser su primer desengaño. Él la va a enseñarle a ella durante todo este periodo en Bonn piano, y por lo tanto van a crecer juntos, eran muy amigos, y él va a creer que esto es básicamente amor. Y por lo tanto, pero va a ser esta familia la que lo va a apoyar a él para que vaya finalmente a Viena. Así que Eleonor von Bröning va a ser esa primera figura de este desencanto, que evidentemente estamos hablando de un amor que no van a ser amores carnales, sino que son más bien amores platónicos, del concepto de inspiración, incluso de la musa, ¿ya? Pero esta familia lo va a apoyar para que se vaya a Viena. Así que así este joven de 22 años, precisamente en el año 1792, el año en que la revolución mata al rey, o sea, el año en que la revolución declara la república, ese mismo año Beethoven llega a la ciudad de Viena. ¿Ya? Y aquí efectivamente entre la familia Bröning y el elector de Bonn le van a financiar y de hecho le van a dar un estipendio, le van a dar un sueldo. En esta primera etapa en Viena, él va a vivir de un sueldo que le va a entregar en el fondo el elector de Bonn por un periodo, ¿ya? Porque la idea era que aprendiera ya y que volviera después a Bonn. Es más, al poco tiempo que él llega a Viena, le escribe a su hermano Karl diciéndole que ha fallecido su padre. Y Beethoven decide que no va a ir a ninguna parte y que se queda, no va al funeral, no va al funeral del padre. O sea, ese era el nivel de relación que va a tener con el padre. Es más, los hermanos van a estar bastante confundidos porque pensaban de irse a Viena a vivir con el hermano, ya no había nada en Bonn que los mantuviese. Pero este joven Beethoven, que había tenido una infancia privada, una infancia, no solamente una infancia dura, con este padre tremendo, estaba ahora solo con una independencia, con un salario, en una ciudad fantástica, donde además era el centro de la intelectualidad y del arte y de la música, desde ya era la capital musical. Y aquí va a conocer a varios compositores, va a conocer a Johann Georg Albrecht Berger, va a conocer también a Johann Baptist Schneck, y también va a conocer a Antonio Salieri, que había sido un contemporáneo, ¿no es cierto?, del propio Mozart. Ya Mozart en este entonces había muerto, y va a conocer a Joseph Haydn. Y Haydn se va a convertir en su tutor. Y es más, aquí va a haber una relación, digamos, compleja en el sentido de que Beethoven
cuando Haydn le dice que gustosamente va a ser su tutor, y Beethoven le dice que él cree que los artistas tienen que tener la capacidad de poder desarrollar un propio camino. Él no quería tener tutor, él quería hacer lo que siempre quiso, quería improvisar, eso que su padre no le permitía y que le corregía y que concéntrate en las partituras, era lo que él de alguna manera quería hacer. Sin embargo, Haydn era una persona muy importante y por lo tanto va a trabajar con él, pero no le va a gustar para nada todas las veces que Haydn va a intentar corregirlo. O sea, Beethoven era, digamos, tenía su idea mental hecha y él quería hacer las cosas como digamos, como a él le parecían, y no quería para nada que lo corrigieran, y menos que lo criticaran. ¿Ya? Por lo tanto, Haydn va a criticarlo en algunos aspectos respecto a que su música es muy difícil para el público. Y el propio Beethoven va a decir, es que yo no compongo para el público. Mi obra, en el fondo, no se le puede cambiar ni una coma porque tiene significado, significan cosas. O sea, aquí ya van a aparecer estas ideas mentales que posteriormente él va a mantener. Es más, en algún minuto él compone música y Haydn le pide que ponga Ludwig van Beethoven, discípulo de Haydn, y no va a querer tampoco ponerlo, o sea, va a ser bastante, eh, eh, podríamos decir, seguro de sí mismo, y no va a querer ponerse discípulo de nadie. En este periodo, además, va a empezar a hacerse famoso en Viena, principalmente por los duelos musicales. Lo que él hacía era lo que más le gustaba hacer, estas variaciones, estas improvisaciones, y entonces los duelos consistían en que habían dos músicos, uno que tocaba una primera tonada y el siguiente tomaba esa tonada y hacía variaciones, y esto era lo que él había hecho desde niño, esto era lo que más le gustaba hacer, y por lo tanto va a ganar, digamos, todos estos duelos, y esto se va a convertir en uno de los entretenimientos más fascinantes del mundo vienés. Y va a ser bastante emblemático, de hecho, este encuentro que va a tener, por ejemplo, con Daniel Steibelt, que va a ser como, que está registrado, que va a ser increíble. Y aquí, efectivamente, se van a encontrar en 1800, en este duelo, en este palacio de Lobkowitz, donde efectivamente el pianista Daniel Steibelt va a tocar parte de la flauta mágica, y en va a tocar exactamente como la compuso Mozart. Y luego va a venir Beethoven, que va a tomar esa pieza y va a cambiar los ritmos, va a agregarle, va a adornar la música, usando la base literalmente de Mozart, y va a provocar una obra nueva desde esa obra de Mozart. Y es más, ¿por qué es famoso este encuentro? Porque Daniel Steibelt va a irse indignado, porque se va a sentir totalmente humillado. Ya, aquí se va a mostrar la genialidad de Beethoven. De hecho, aquí va a publicar sus primeras obras, va a empezar a hacer conciertos públicos, tenía 24 años, por primera vez estaba encajando en la sociedad, estaba inmensamente contento, estaba logrando, aparte del estipendio que recibía de Bonn, de fondo otros pagos, incluso se va a volver a enamorar, va a ponerle matrimonio a Magdalena Willmann, ella se va a negar, pero él no va a caer ni en depresión ni nada porque le está yendo muy, muy bien. Es más, lo van a invitar a una gira por Praga, va a viajar a Dresden, a Leibniz, a Leipzig, a Berlín y de hecho a Budapest, ejecutando y presentando. Y por lo tanto se siente que está encajando en la sociedad, que era algo que él tanto quería. Así que aquí imagínense Berlín, va a componer en el fondo esta sonata, estas tres sonatas para piano, opus 2 en este periodo, y la nobleza y la corte y la iglesia también de Viena van a acoger la música de Beethoven, y va a empezar a conseguir grandes mecenas y protectores, entre ellos el príncipe Karl von Lichnowsky, que va a ser uno de sus apoyos importantes, el barón Gottfried van Steven, ya que también va a ser uno de los grandes, digamos, que lo van a apoyar. Precisamente ese 1800, el mismo año de este duelo, va a ser su primera sinfonía, ya se va a atrever a ir con algo, digamos, más grande, y va a ir cada vez más en aumento, hacía además clases particulares a jóvenes aristócratas, y esas eran las mujeres que podía conocer, y por eso, en el fondo, sus romances esporádicos no cuajaban finalmente, porque había una diferencia entre aquellas jóvenes y el propio Beethoven, ¿ya?
Pero precisamente cuando logra esta fama y está inmensamente contento, ya comienzan a aparecer los primeros problemas en su oído. Hoy día se piensa de que él llega a Viena en 1792, que ya para el año 1796 comienza a sentir una primera molestia, un pito, y que es más, visita doctores y que le dicen que no, no es nada, en fin, pero que entendamos que entre 1796, que comienza con estos problemas, ya para 1814 está absolutamente sordo. ¿Ya? De hecho, tenemos constancia de que en 1801 le escribe a un amigo que se llama Wegeler, donde se queja de estas dolencias. Y evidentemente esto es como una tortura, porque por primera vez le estaba yendo increíble, estaba encontrando un lugar en la sociedad, es más, lo único que le faltaba era conocer en el fondo a alguien, casarse y completar su vida. Es más, vamos a ver que varios le van a diseñar distintos artefactos. Johann Mahelzel que era un inventor de Viena, le va a inventar distintos artefactos para ir supliendo en el fondo este problema que va a ir creciendo, ¿ya? Y que evidentemente ya se empieza a manifestar con más fuerza desde 1800 en el fondo en adelante. Pero progresivamente va a ir perdiendo el oído y esto va a ir complicando también su desarrollo social, digámoslo así, esto que él tenía, esta vida social tan intensa, también va a ir cambiando en la medida en que él no quería mostrar en un comienzo de que estaba quedando sordo, o sea, cómo iba a decir, cómo iba a explicar que se estaba quedando sordo. Es más, en 1802 llega el punto de inflexión en el que él asume que efectivamente se está quedando sordo y que decide salir adelante. Él visita esta ciudad que se llama Heiligenstadt, y ahí en esa ciudad va a escribir lo que se conoce como el Testamento de Heiligenstadt, donde él manifiesta lo que está sintiendo, esta desesperación, esta injusticia, este disgusto, de que cómo podía ser de que un músico perdiera el oído, podía perder otra cosa, pero no el oído, y que esto no lo podía soportar, y de hecho este testamento él lo hace como una carta, pero una carta que en realidad es una carta a sí mismo, la establece a sus hermanos, pero en realidad es una carta que nunca envía. Y en esta carta, que hoy día evidentemente está y que es uno de los momentos importantes y este es un punto de inflexión de la vida de Beethoven, dice: oh, vosotros hombres, que me miráis y me juzgáis huraño, loco o misántropo, cuán injustos habéis sido conmigo, ignoráis la oculta razón que os aparezca así. Y, y sigue, dice: no me era posible decir a los hombres, hablad más alto, gritad, porque soy sordo. ¿Cómo me iba a ser posible ir revelando la debilidad de un sentido que debería ser en mí más perfecto que en los demás? ¿Cómo podía decir yo que era músico y que era sordo? Entonces, la experiencia de estas cosas me puso pronto al borde de la desesperación y poco faltó para que yo mismo hubiese puesto fin a mi vida. Solo el arte me ha detenido. El arte me ha salvado. O sea, habla de suicidio, pero en realidad esta carta no es una carta de suicidio, sino que esta es una carta de desesperación de la idea del suicidio, que él evidentemente la rechaza, porque considera que desde el arte él puede de alguna manera salvarse. Así que en este periodo va a escribir varias, en el fondo, sonatas. De hecho la patética va a tener que ver con este cambio que él, con esta determinación, con esta angustia inicial, pero con la decisión digamos, de pasar, de sacar esto adelante, de no en el fondo, claudicar y de luchar en el fondo contra esta situación, contra esta adversidad. Y por eso cuando uno escucha la patética, que la estoy buscando en este minuto porque la tenía ordenada, pero se me desordenaron, precisamente cuando uno escucha la patética, uno se da cuenta de esta determinación de parte de Beethoven, de alguna manera de continuar, de perseverar y de superar de algún modo esta situación tan adversa. También en este periodo va a escribir Claro de Luna, que además va a complicar aún más
su sentimiento, porque el Claro de Luna, de hecho, la va a escribir, aquí están las que publica en este periodo, porque nuevamente cree estar enamorado de Giulietta Guicciardini. ¿Ya? Y Giulietta Guicciardini la habían presentado, era prima de gente que era cercana a Beethoven, y efectivamente él va a pensar nuevamente que está enamorado, y por lo tanto va a decidir en el fondo cortejarla, y eso en el fondo, aquí vemos no, esta me equivoqué, esta no es, bueno, la tengo que buscar. Ok, entonces aquí está la Giulietta Ricardini, que además cuando le escribe el Claro de Luna, que no se va a publicar sino hasta después le van a poner Claro de Luna, pero en realidad se llamaba Sonata Fantasía, porque él se da cuenta de que esta relación es una fantasía. Entonces pensemos que él ha determinado que va a superar su sordera, pero que además en el fondo tiene este desencanto amoroso, que va a plasmarse en el fondo en esta idea de revelarse. ¿Ya? Y aquí vamos a ver cómo efectivamente en lo que va a ser la sinfonía heroica, que en realidad la sinfonía heroica era una sinfonía que él pensaba dedicársela a Napoleón, que era como un héroe, básicamente, pero en realidad más allá de esta idea de Napoleón, su héroe que había llevado al cambio político y que él va a decidir no dedicársela, porque se va a desilusionar digamos, de Napoleón, cuando Napoleón decide coronarse emperador, y por lo tanto decide no dedicarle esta sinfonía que en realidad no era para Napoleón. Le iba a poner Napoleón, y va a borrar del texto el nombre Napoleón, incluso le va a bajar los hoyos de rabia. ¿Ya? Pero en realidad, eh, esta sinfonía es una sinfonía que es la lucha de él con él mismo, y por lo tanto ya la heroica representa esta lucha de él personalmente contra, en el fondo, contra esta lucha interna de decidir superar. Y eso es lo que se ve, porque aquí se ve en el fondo la potencia en esta sinfonía, y luego la esperanza de la determinación de esta nueva vida. Entonces aquí vemos que efectivamente el Beethoven que va a aparecer en este periodo, después de Napoleón, es efectivamente un, un escritor, digamos, un compositor ahora absolutamente romántico, que va a soltar estas emociones y que tiene que ver, insisto yo, con esa sordera. Independiente de su desagrado de Napoleón, va a recibir una invitación de parte del hermano de Napoleón, que era Jérôme Bonaparte, que había sido convertido por su hermano en príncipe de Westfalia, a vivir en el fondo a Westfalia y a trabajar allá. Sin embargo, la gente de Viena, y aquí Anne-Marie Erdödli ya lo va a convencer de quedarse en Viena, pero además va a conseguir convencer a varios aristócratas de proveerle una pensión en florines, una plata, digamos, mensual, para asegurarse de que se quede en Viena. Y es más, lo único que tiene que firmar para recibir esta pensión, que es una pensión que le permite hacer lo que él quiera, es simplemente quedarse en Viena. ¿Ya? Y por lo tanto, con esto, Beethoven se convierte en el primer artista, en el primer compositor independiente de la historia. Ya todos los demás, en el fondo, compositores, no habían tenido esta independencia económica que le va a permitir también a Beethoven, en este contexto de esta decisión de producir cosas y de salvarse desde la música, poder componer sin estar preocupado. Y precisamente este es el periodo de las guerras napoleónicas. O sea, no solo a la heroica no le pone Napoleón, sino que la heroica es la determinación de su propia, en el fondo, salvación, ¿ya? Evidentemente aquí se va a dedicar a una actividad febril, en el fondo, digamos, de una actividad creadora. No va a llegar a casarse nunca, pero se le atribuyen múltiples romances, muchos de ellos vinculados a las clases de piano que él hacía. Es más, él le escribe a sus hermanos, cuando habla de las mujeres, dice, toda la tribu de engañosas mujeres, ¿ya? Y que en el fondo, pero otros amigos hablan de él, como de hecho el propio Wegeler era aquel mismo con que él se queja de su sordera, de que siempre tenía algún asunto amoroso, siempre estaba enamorado de alguien.
digamos, la enamorada de turno, ¿ya? Y es más, si nosotros vemos su vida amorosa, son muchísimas las mujeres, ¿ya? Teresa Malfanti va a ser una de las mujeres que él va a, básicamente a cortejar, y que le va a proponer matrimonio. Sin embargo, ella le va a decir que no. Ya vimos a Giulietta Ricardini, a la que él le compone en el fondo el Claro de Luna, y que evidentemente esta sonata, que en realidad era fantasía, pero el Claro de Luna le va a componer en ese entonces, y que no tampoco va a fructificar. A esta mujer la había conocido por las hermanas Brunswick, que también van a ser parte de su repertorio, y esta era prima, y también va a terminar casándose ella con un conde. O sea, evidentemente estamos hablando de mujeres de la aristocracia, que tenían en el fondo también, y pensemos en la situación de la mujer, que tenían que asegurarse un buen matrimonio, ¿ya? A Marie Bigot ya le va a entregar posteriormente el original de la sonata que se llama La Apasionata, ¿ya? Donde efectivamente ella era una mujer casada, es más, eran bien amigos, no, aquí no es un amor probablemente, sí, probablemente una atracción, pero el marido se va a poner muy celoso, y Beethoven de alguna manera va a decir que no quiere tener más amistades de mujeres casadas, no necesariamente son ninguno de estos amores físicos, ¿ya? Elizabeth Röckel, que va a ser una joven de 15 años, que lo va a conocer más adelante, probablemente a quien le dedica el Paralisa, ¿ya? Y que de hecho ella lo visita, es una de las que lo visita en el lecho de muerte. Amalie Selbald va a ser una mujer que él va a conocer después en Teplitz, y que se van a hacer muy amigos, y que ella era en el fondo cantante, pero son muchísimas las mujeres con nombre y apellido que sabemos que estaban en la cabeza de Beethoven, y que ya vemos que su cabeza era bastante tempestuosa. Por lo tanto, aquí hay varios nombres que están en el fondo dentro de las mujeres que él de algún modo cortejó o creyó estar enamorado, o que entregó cierto afecto y la hizo sentir cercana, y probablemente sí musas inspiradoras también de su propia música. Pero efectivamente hay un momento, hay una carta que va a escribir en 1812, fechada el 6 y el 7 de julio, porque la empieza a escribir en la noche y la sigue escribiendo el día siguiente, en este balneario de Teplitz, en Bohemia, y escribe esta carta que es para su amada inmortal, an die unsterbliche Geliebte, ¿ya? A mi amada inmortal. Y no sabemos quién es esa mujer. Y esto ha generado una cantidad de especulaciones importantísimas, porque lo que sí sabemos es que es una mujer que conoció años antes de estar en Teplitz, o sea, en Praga, no la conoció ahí mismo, la conoció antes. Con quien además viajó, porque la carta habla de que habría viajado con K, ¿ya? Y no sabemos quién es K, pero algunos autores hablan de que es Karl Schröhe, ¿ya? Pero no sabemos, ¿ya? Y hay dos candidatas, ¿ya? Pero en realidad, dependiendo aquí, los historiadores no están de acuerdo, y hay algunos que han afirmado una teoría, otros afirman otra. Esta es la famosa carta de esta amada inmortal, que ha generado además novela, y que tiene, si no han visto esta película, después de esta charla no pueden dejar de verla, porque esta Immortal Beloved de Gary Oldman, que lo hace extraordinario, es una de las películas más extraordinarias que yo he visto. O sea, así como cuando uno veía, no sé, en Mozart, la película Amadeus, que es una joya, bueno, esta Amada Inmortal es también una joya. Entonces, las candidatas son Josephine von Brunswick, que es una candidata que cumple con esos requisitos de haberla conocido antes de este periodo, de que haya hecho algún viaje con ella, y efectivamente justo después de esta carta, las dos candidatas que voy a plantear ahora de estas amadas inmortal, de que no sabemos cuál es, justo ella tuvo una hija, ¿ya? Y es más, nos falta el que plantea que está Josephine con su hija, y algunos estudiosos dicen que la hija se parece bastante a Beethoven cuando era joven, por lo tanto aquí hay algunos que plantean de que este amor no fue un amor platónico, sino que fue un amor carnal, ¿ya? La otra que podría haber sido es esta Antoine de Birkenstock, ¿ya? Que está casada con Franz Bretano. Franz Bretano era amigo de Beethoven, y por lo tanto es Antonin, digamos, Bretano, así
se la conoce. Y esta mujer, que era una mujer casada, que de hecho ella estuvo bastante entusiasmada también con Beethoven, y ella estaba dispuesta a dejar incluso a su marido, pero Beethoven no estaba dispuesto a traicionar al que era también su amigo, porque era amigo del marido, y él decide en el fondo apartarse. Entonces, estas dos mujeres podrían haber sido, es más, Antonín Bretano también tiene un hijo, después, justamente después de la carta, así que también algunos suponen que aquí hubo alguna cosa, y tiene un hijo que va a ser epiléptico y que en el fondo va a ser una historia tremenda. Pero sin duda, estas son las musas inspiradoras de su música. Y el arte también van a ser del concepto, y aquí está el concepto romántico, la naturaleza. Beethoven, ya estando sordo, le gustaba componer dramáticamente en un lugar, pero va a comenzar a viajar en el fondo por la naturaleza, a caminar, le gustaba caminar largas horas y llevaba incluso un papel donde dibujaba, porque iba, recordemos que él escucha la música en su cabeza y por lo tanto da lo mismo donde estuviera, y la naturaleza va a ser una fuente de inspiración. Así que aquí vemos precisamente estos dibujos del siglo XIX que presentan a Beethoven inspirado en esta naturaleza. Evidentemente que aquí ya había logrado no solamente tener digamos, un salario, pero él quería completarse como compositor, componiendo una ópera. Y aquí compone esta ópera Leonora, ¿ya? Que así la va a llamar, y que posteriormente, cuando él la vuelve a revisar, la va a llamar Fidelio, una obra inspirada en el concepto, bueno, de la Revolución Francesa, pero en un periodo posterior ya al fin de Robespierre, ¿ya? Donde una mujer, en el fondo, que es la protagonista, va a rescatar a su amado que está prisionero. Se va a estrenar en 1805 una presentación que tuvo muy poca afluencia de público, y tuvo muy poca afluencia de público porque era una Viena ocupada por los franceses, y esta era una obra que hablaba de una prisión en Francia y por lo tanto era políticamente vista como contraria al mundo francés, y por lo tanto no le va a ir bien, pero además le van a pedir al propio Beethoven que la corrija, que la simplifique, y ya vimos que a Beethoven no le gustaba que le corrigieran nada, y por lo tanto se va a indignar y va a sacar la presentación. O sea, la ópera se presentó una vez y no se presentó más, y la va a guardar, y más adelante la va a volver a revisar. Pero justamente en este periodo, su situación de la sordera es cada vez mayor. Y aquí es donde él va a dejar, de alguna manera, que la pasión definitivamente salga. Va a estrenar varias obras juntas, entre ellos la Sexta Sinfonía y la Quinta Sinfonía, partiendo en el fondo por la pastoral, que es más simple, pero después impactando a su público con la quinta, ¿ya? Que efectivamente el público va a quedar totalmente impactado. Vamos a ver si me resulta. Parece que no. Pucha, yo quería poner música, pero no me está resultando. Bueno, la quinta va a impactar, porque efectivamente la quinta es la pasión completa, que entra todo de lleno en un mismo acorde. ¿Maida? ¿Sí? ¿Se escucha? No, pues no te escuchamos. O Ah, sea, ¿no yo se no escucho escucha? nada, no sé, ¿A nadie yo creo que, escucha? Ya, no, no perdón, escucho. perdón. Espérate, y estabas ahí bien callada. Y no Sí, que será estaba porque tú... callada porque estaba escuchando, es que lo puse compartir. A ver, voy a dejar de compartir. Déjame ver si lo tengo. Es que lo puse compartir con música, perdón. Sí, compartir con el sonido de de la computadora. Debe Pero a lo ser por mejor los audífonos. tú tienes puesto el audífono y si tú te lo sacas,
es que da lo mismo, porque se supone, a ver, voy a probar. Ya, no, no importa, lo voy a hacer después al final, por último, porque el gran problema es ese, que, pero tú escuchabas ayer. Sí, Bueno, voy a tener que escuchar. pero tú no tenías puestos los audífonos. A ver, no, si tenía puestos los audífonos. Bueno, no importa. Es que si los saco, después voy a tener que volver a conectar los audífonos nuevamente para poder seguir hablando. Bueno, la quinta sinfonía, después se los voy a poner, comienza en el fondo con gran potencia, ¿ya? Y esta gran potencia desata, y es lo que yo estaba escuchando, por eso yo estaba emocionada escuchando la música, desata este conflicto, y este conflicto que se desata con mucha fuerza, de pronto comienza a encontrar en el fondo estos caminos que permiten ir saliendo, ir, digamos, resolviendo este drama interno. Y eso es lo que hace él desde la patética, o sea, la patética ya muestra ese marco y que evidentemente la quinta lo deja ya definitivamente de manifiesto. La quinta se va a estrenar en este teatro de Viena, y esto lo va a considerar un éxito total. Y entendamos que después, incluso la quinta, va a ser vista en el momento en que se derrota a Napoleón como una obra que va a ser importante y que va a estar presente también en el marco político, sin que la obra en sí haya tenido ese sentido político, pero es un periodo de grandes cambios. Aquí también él va a recibir en el fondo el apoyo del archiduque Johann Joseph Rainer Rudolf, que era el hermano del emperador, y que va a ser su alumno, a quien posteriormente él más adelante le va a escribir una de las misas que él va a componer, va a ser precisamente para la ordenación cardenalicia de esta figura que era uno de sus mentores. Efectivamente, aquí está su viaje a Teplitz, aquí es donde escribe esa famosa carta de la amada inmortal, y aquí en Bohemia va a pasar un tiempo, va a tratar de mejorar el problema de su oído, va a sumirse en baño y en remedio, pero la verdad es que no va a haber caso con respecto a la situación. Recordemos que él ya para 1814, estamos en 1812, que va a ir perdiendo, está el momento en que Napoleón está invadiendo digamos, lo que es Rusia. Pero aquí, en este balneario, que eran estos lugares que eran como spa dentro de Europa, va a conocer en el fondo a Goethe. Ya la Bettina von Arnim, que era, digamos, una amiga de él, le va a organizar este encuentro con Goethe, y Goethe era un emblema, sin lugar a dudas. Y por lo tanto, aquí está representado con Goethe, y además aquí se cuenta el famoso, en el fondo, incidente que se va a dar aquí en este lugar, en este balneario, donde supuestamente, porque esta es una historia que está puesta en entredicho, el propio Beethoven habría contado que cuando iban caminando juntos con Goethe, de pronto habría aparecido María Luisa de Austria, que va a ser la que se casa después con Napoleón, ¿no es cierto? Y que Goethe se habría parado y se habría sacado el sombrero y habría saludado, y que Beethoven habría seguido en el fondo de largo, y que luego lo habría esperado más adelante y le habría dicho a Goethe que no habría esperado de él un comportamiento de lacayo, ¿ya? Pero en realidad es una historia que no se sabe si realmente es realmente así. Aquí también habría logrado que Johann Metzel, que era un constructor de artefactos, le hiciese cosas para poder, en el fondo, sortear las dificultades auditivas. Ya estas, digamos, distintas cornetas, él hacía varios instrumentos. Aquí está un aviso de los inventos de Metzel, pero el invento que más le va a gustar a Beethoven va a ser este metrónomo que en el fondo va tocando los pasos, y eso va a permitir que él en el fondo pueda, sin escuchar, poder percibir, en el fondo viendo la aguja, los ritmos, y poder ayudar que en el fondo las distintas personas, porque lo que le va a empezar a pasar a él es que él escucha la música en su cabeza, pero cuando los músicos quieren ejecutar, no son capaces de ejecutar lo mismo. Y este instrumento le va a permitir que mantengan el ritmo que él ha escrito en la plana para los músicos, más que para él, para escuchar, sino que le va a servir para poder, en el fondo, salir la música de su cabeza, del papel, a ser ejecutada como está concebida. Ya, aquí va a empezar a tener problemas económicos en su vida porque varios de sus mecenas van a dejar de apoyarlo. Primero el príncipe Lobkowitz va a quebrar,
y por otro lado el príncipe Kinsky, que lo apoyaba también, va a morir, y los herederos de esta fortuna, digamos, van a decidir no pagar las deudas. Y precisamente aquí va a terminar otras de sus sinfonías, va a reformar también la ópera Fidelio, que iba a estrenar en el fondo la séptima y la octava, que van a ser un gran éxito, digamos, de público y económico, y va a dedicarse también a hacer conciertos, así que va a remozar su ópera, que va a volver a aparecer, y que evidentemente justamente estamos en 1815, ya la derrota total de Napoleón, y sus obras van a ser vistas como un homenaje. Y es más, podríamos decir que el Congreso de Viena va a comenzar a sesionar bajo la música y con el ritmo, podríamos decir, de Beethoven. ¿Ya? Evidentemente que en Viena se van a reunir todo, digamos, todo este consejo que va a reinventar el escenario internacional de aquí en adelante. Y justamente aquí, porque él había dejado de ver a uno de sus hermanos, Caspar, de hecho, claro, de fondo Caspar se va a casar con una mujer que se llamaba Johanna, y a él no le gustaba Johanna porque le sabía historia. Beethoven no era un hombre, digamos, practicante en su religión, pero era bastante puritano con respecto al comportamiento moral. Iba a considerar que Johanna tiene historia y no le gustaba para su hermano, y cuando su hermano decide casarse con Johanna, él decide no ver más al hermano. Van a tener un hijo, y efectivamente él no los ve nunca. Y aquí justamente, después de que ya ha logrado nuevamente tener éxito en sus obras, va caminando por la calle y se encuentra con su hermano. Y el hermano está muy enfermo. Y por lo tanto está con su hijo, que tiene, en el fondo, era un niño, y se encuentra con su hermano y este niño, y va a dedicar a cuidar a su hermano, que tenía tuberculosis, y que finalmente va a terminar muriendo. Y aquí va a iniciar Beethoven una nueva lucha en su vida. O sea, Beethoven siempre estaba buscando por qué luchar y por qué pelear. ¿Ya? Y aquí él no quería a Johanna y va a entrar de lleno contra Johanna y va a poner un juicio porque efectivamente él le hace firmar un documento a su hermano Karl que le deja la tutela digamos, del niño a Beethoven. Y luego Johanna impulsa a su marido a firmar un documento que dice que la tutela va a ser, digamos, compartida entre Beethoven y ella, la madre. Y Beethoven no quiere compartir la tutela porque no la soporta a ella, y por lo tanto va a ir a juicio y va a ganar la tutela del niño. Pero Johanna después va a arremeter nuevamente y va a haber un segundo juicio, donde nuevamente, finalmente Beethoven gana, y después Johanna se casa y va a tener hijos nuevos, y por lo tanto ahí va a dejar ya de pelear. Y por lo tanto, Beethoven se va a convertir en padre, de alguna manera, de este sobrino, que va a ser Carl van Beethoven, efectivamente Carl no lo va a pasar bien, porque él quería ordenarlo en la vida, pero además ya está sordo como tapia, va a ser bastante violento en ciertos aspectos, pero el joven Carl quería ser militar, y Beethoven no quería que fuera militar, y además era exigente con respecto a la vida privada de Carl, consideraba que no podía andar con mujeres, tenía un terror de que fuera a agarrarse alguna enfermedad venérea, y por lo tanto era inmensamente estricto con el joven, al punto de que en un minuto Carl intenta incluso suicidarse. Y después de ese intento de suicidio, Beethoven va a tratar de ser en el fondo más blando, pero la vida de él va a ser Carl, o sea, lo va a adorar, y va a tener esta relación bastante tormentuosa, pero sin duda con cariño. Se ha escrito bastante también, y hay películas incluso sobre esta relación de Beethoven y su sobrino. Ya es un Beethoven totalmente sordo, este es el último piano que va a tener Beethoven en este periodo, un Beethoven que tiene en el fondo todo este tormento de la vida completa en su cabeza, y aquí es donde finalmente se va a dedicar y va a ser, podríamos decir, esta tercera etapa de Beethoven, que inicia con el estreno de su novena sinfonía, ya que sin duda es la más famosa y que es el himno hasta el día de hoy de la Unión Europea. Así que la novena es un emblema, sin lugar a duda,
Y efectivamente aquí este concepto de incorporar la llamada coral, ¿no es cierto?, de incorporar también el coro y esta idea de las voces, porque tenía una concepción respecto a los coros, que en los coros muchas personas se unen y construyen. Entonces él va a tomar el poema de Schiller, y le va a poner música. En 1817 él recibió la petición de parte de la Filarmónica de Londres para que componga una sinfonía. Empezó a componerla en 1818 y la va a terminar y la va a estrenar en, digamos, 1824. De hecho, en Londres está precisamente esta placa que establece que esta obra fue comisionada desde Londres. Y aquí va a tomar en el fondo el poema de Schiller, que es Andy Freude, en el fondo esta idea de que va a ser traducido a la alegría, ¿ya? Pero como esta Oda a la Alegría, que había sido publicado en 1786, y que de hecho aquí vamos a ver que va a ser Beethoven, que había tenido intención de musicalizarlo antes porque le gustaba, que va a terminar finalmente tomando este poema, esta oda, y que le va a poner en el fondo una música magistral. Y evidentemente aquí es donde ya vemos completamente el movimiento romántico, no solo el hecho de tomar a Schiller, sino que esta expresión de, digamos, de todo el arte en conjunto. Y ya que no podemos escuchar, quiero que miremos esta y que vamos a escuchar. Voy a poner algo para que escuchemos después, porque no puede ser que esta clase sin escuchar, pero la tecnología no me acompaña. Pero efectivamente aquí vemos este cuadro que se llama Caminante sobre el mar de nubes, precisamente de un alemán, Caspar Friedrich, y que muestra lo que es el romanticismo. Esto es precisamente el extremo, el límite, lo sublime, de alguna manera el mundo sin límite, eso que va más allá. Este es el concepto que de alguna manera Beethoven va a querer tomar desde la música. Esto que desde el arte plástico los románticos van a interpretar precisamente igual que la Quinta Sinfonía, que parte con el caos, con toda, podríamos decir, toda la carne en la parrilla de una, y que luego comienza a abrir las nubes y comienzan a aparecer los rayos de la luz desde el fondo. Esto que vemos en este cuadro es precisamente lo que oímos desde una quinta o cualquiera de las sinfonías, porque efectivamente la octava también tiene eso, tiene eso lúgubre, que es de alguna manera esos bajos, esa idea de comenzar en las partes más bajas del piano para mostrar en el fondo esta lucha interior, esta pugna, estos sentimientos que se cruzan y de pronto comienza a aparecer la luz entre las nubes. Esto que vemos constantemente, estas nubes cargadas de agua, estos mares revueltos, es precisamente lo que está en las obras. Y las nubes se corren, y entre medio de las nubes comienza a aparecer el sol. De la tormenta a la luz. Y evidentemente que la influencia de lo romántico, de este movimiento que se llama el Sturm und Drang, tormenta e ímpetu, es la tormenta precisamente la que mueve, es la rabia la que moviliza precisamente, esa rabia interna que tiene que ver con la pérdida de su sentido más preciado, el oído. ¿Ya? Entonces aquí vemos este movimiento, digamos que es tormenta e ímpetu, tormenta e emoción, que precisamente va a terminar con el racionalismo riguroso, y que no solamente va a cambiar desde la moda, porque se van a sacar los sneakers, van a ponerse pantalones largos, van a sacarse las pelucas, van a desordenarse, sino que va a cambiar el arte plástico, y desde Beethoven y desde su drama personal va a terminar cambiando también la música. Y entonces aquí, así hay que comprender el origen de la novena. La novena es eso, es la fusión de todas estas emociones en conjunto, y comienza en el fondo de a poco, y son los primeros cuernos bronces que anuncian en el fondo este comienzo de algo que va creciendo y que termina llevándonos incluso al canto, podríamos decir, de los ángeles en el paraíso. Pareciera ser como una visión de William Blake, cuando Blake, que lo tenemos la próxima semana, pero cuando a William Blake le preguntan, cuando miras el sol, ¿qué ves? Y él dice, veo ángeles cantando. Y probablemente estaban cantando, sin duda, la novena sinfonía. Entonces la novena sinfonía es eso, es una obra
perfecta, pero es la obra de la racionalización completa de esta voz interior, de este oído interior que Beethoven ha ido racionalizando en el tiempo y que ha sido capaz de expresar desde, en el fondo, la comprensión completa de la música y de la expresión, usando la música, de esos sentimientos para poder curar su propia alma. Y representa esta unidad. Aquí va a ser estrenado el 7 de mayo de 1824, con teatro absolutamente repleto, ya la gente va a estar, en el fondo va a ovacionar, van a estar todos presentes, Beethoven sordo como tapia, por lo tanto no va a escuchar absolutamente nada, entonces entendamos que él sabe lo que está pasando porque está escuchando esto en su cabeza, y luego va a ver a la gente pararse, digamos, ovacionando, pero no va a ser capaz de escuchar ninguno de los aplausos. Entonces, efectivamente, este Beethoven, que ya ha llegado al culmine de todo lo que podía producir, se va a dedicar en el final de su época, este Beethoven íntimo, que probablemente es el menos conocido, pero no por eso el menos valioso, porque es un Beethoven que llega a este punto final, pero sí es el más complejo en muchos aspectos. Aquí compone sus misas solemnes, ¿ya? Que van a ser escritas, como yo les decía, también una de ellas para la investidura del arzobispo, que era uno de sus mentores, que había sido también su alumno. Este Beethoven ya mayor, que efectivamente va a componer varios cuartetos, y estos cuartetos de cuerdas finales son de estas joyitas que hoy día en el fondo hay que comprender esta evolución para entender este Beethoven mucho más moderno que aparece precisamente entre 1826 y 1827. Y aquí algunos van a ser encargados, este príncipe Nikolai Galitsky le encargó los tres primeros, ¿ya? Y en el fondo luego va a componer, de hecho le van a encargar esto, le van a pagar, él va a llegar a acuerdo por cuánto hace estas obras, y luego va a componer los siguientes y los va a escribir en paralelo, por lo tanto, no es que escribe, en el fondo no van por número necesariamente, porque estaba componiendo las distintas obras al mismo tiempo. Y de hecho, los últimos los va a componer ya estando enfermo, porque se va a agarrar una neumonitis, viaja en un coche abierto, se enfría y le viene una neumonitis, y efectivamente va a escribir, se va a mejorar un poco, y esto va a hacer que escriba está en el fondo como una acción de gracia por haberse recuperado, ¿ya? Y lo último en el fondo que va a escribir va a ser esta obra que en el fondo es el Cuarteto 13, que es en el fondo lo que se va a llamar la Gran Fuga, ¿ya? Aquí, de hecho, tiene un cuento porque de esta gran fuga, hace poco, el 2005, se encontró un manuscrito original que se encontró, de hecho, en una biblioteca en Pensilvania, en Estados Unidos, que nadie entiende por qué llegó ahí, ¿ya? Pero se encontró y finalmente Sotheby's la subastó y la compró un millonario que se llama Bruce Kovner, ¿ya? Y que es considerado digamos, un millonario, pero además un protector de las artes, que va a terminar entregándole digamos, esta partitura a la Academia Juilliard de Nueva York. Así que ahí está el millonario con así incluso sigue siendo noticia hasta hoy. Así que estos cuartetos de cuerda son probablemente, que no fueron muy valorados en su minuto, hoy día son considerados como digamos, las obras que adelantaron en la música. Fue un adelantado. De hecho, para la época, el compositor Louis Port dice que son indescifrables, horrores, incorregibles. Schubert dice, después de esto, ¿qué queda por escribir? Schubert va a ser muy influenciado por la obra de Beethoven. Stravinsky dice, respecto a la Grosse Fuge, dice, absolutamente contemporánea, una obra musical que será contemporánea para siempre. Y en más dice, el milagro perfecto de toda la música, sin estar fechada ni históricamente caracterizada dentro de los límites estilísticos de la época en que se compuso, aunque solo sea en ritmo, es una composición más sabia y refinada que cualquier música concebida durante mis siglos. O sea, es mejor que cualquier música del siglo XX. Música contemporánea que permanecerá contemporánea para siempre. Wagner va a decir, en el fondo, respecto a hasta el movimiento, en el fondo aquí dice, revela el más melancólico sentimiento expresado en toda la música. Así que no se va a recuperar de su enfermedad,
finalmente lo van a visitar mucha gente en su lecho de muerte, era famoso, y finalmente va a morir, le van a hacer su máscara fúnebre. Es más, se cuenta que cuando murió, después de que murió, mucha gente lo visitó y que se habrían repartido, le habrían cortado los pelos, de hecho, y habrían hecho una especie de, digamos, de recuerdo, y en muchas partes hay estos cuadritos que son en el fondo pelos de Beethoven. Era famosísimo en vida y por lo tanto hay cartas y cosas. Va a tener un funeral gigantesco, que de hecho va a ser el 26 de marzo de 1827. Aquí está el cuadro que muestra el funeral, donde precisamente va a haber de todo y una ceremonia con 20.000, en el fondo, personas. Y va a ser enterrado en el, digamos, el cementerio de la capital imperial de Viena. Ahí está Beethoven visitado hasta el día de hoy, recordado obviamente en Viena, no solamente en el cementerio, sino que tiene múltiples esculturas, digamos, en su nombre, en la ciudad de Bonn, que estaban listos para celebrar en el fondo ahora el 250 años y se quedaron con estas instalaciones modernas que estaban hechas para iniciar este año musical, que ahora es un año musical virtual y que en este caso yo no pude poner la música. Libros hay muchos, películas hay varias. Lo primero es decir, dos películas. La de Ed Harris está en el fondo copiando Beethoven, ya La Pasión de Beethoven, una de sus tantas alumnas, esta es la última alumna, la que está después en su lecho de muerte. Immortal Beloved, que es a mi juicio mejor que la anterior, esta película es extraordinaria, es como del año 95, creo, por ahí. Y de hecho se hicieron varios documentales. Hay uno que hizo ahora la BBC, muy, muy bueno, sobre Beethoven por los 250 años, que varios documentales han aparecido por los 250 años. Biografías varias que se han escrito, digamos, en el tiempo, ¿ya? Esta idea de la angustia y el triunfo, ¿ya? Y las impresiones también aquí de sus contemporáneos, porque una cosa es lo que se puede decir y lo que vivieron, digamos, en su época. ¿Ya? Aquí vemos que hay varias, digamos, biografías, también están sus cartas publicadas, digamos, toda la vida, digamos, en sus distintas cartas también, muchas de ellas están publicadas. Y aquí en el